tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Sin quererlo me está pasando de que ya esta cita me la estoy aprendiendo de memoria. Ha sido ya seis domingos seguidos que hemos estado tratando estos versículos y vamos a seguir leyéndolos. Vamos a ver lo que el Señor tiene para decirnos en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al 16. Ya ustedes solo lo están buscando, veo que también se están acordando ya de cuál es la cita, así que vamos a leer. Como siempre les pido, estén atentos, si por ahí yo doy muchos versículos, no se hagan problema de buscarlos todos, saben que después el domingo que viene se los voy a traer las copias, ahí van a poder cotejar cada versículo que di, y vamos a estar atentos. Les pido hoy más que nunca, hoy vamos a llegar al punto principal de esta lectura. Después de 6 sermones, hoy vamos a llevar a la idea fundamental de esta parte, de esta porción. Y por eso les pido que hoy esté más que nunca atento. Leemos la palabra del Señor, dice, 1 Timoteo 6, 11 al 16. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Habiendo visto ya varios aspectos, como siempre hablamos sobre este sermón que hemos titulado El desafío de ser cristiano, ya hemos visto varios aspectos del desafío que cada creyente tiene. Llegamos hoy al clímax del mismo, situándonos en el punto más alto de nuestra exposición, en cual encontramos el punto principal de toda la sección que hemos estudiado. En esta sección que hemos visto, no sé ustedes, pero a mí me pasó de que arrancamos como vamos, ¿no? Como ascendiendo una montaña. Fuimos, ¿no? No sé si a ustedes les pasó. A mí me fue pasando así, arranqué como encarando esta exposición y fuimos subiendo y creo que hoy es el punto máximo de lo que vamos a ver. Es como en una escalar de montaña, el último tramo que nos llega hasta la cima. ¿Y qué quiere decir? ¿Que va a ser el último sermón? No, el último sermón nos va a ser lo que le debe, me imagino yo lo que debe pasar, porque yo nunca subí una montaña hasta la punta, pero me imagino que el último sermón que vamos a ver la semana que viene va a ser como él llegué a la montaña acá arriba. ¡Wow! Eso va a ser un poco lo que vamos a ver la semana que viene, lo que nos queda de la lectura. Pero hoy estamos en camino a llegar ya al punto máximo. De acuerdo a lo que hoy vamos a observar, vamos a tener 2 puntos principales que vamos a extraer de la lectura de los versículos 13 y 14. Así que repasemos versículos 13 y 14. Acá está el punto importante de esta parte que hemos estado que les he estado exponiendo. Este es el punto principal. Acá está el caldo, el plato principal hoy. Disfrutadlo porque es precioso. Fíjate lo que dice versículos 13 y 14. Eso vamos a exponer hoy. Dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El primer punto que vamos a tener hoy,
lo llamé la solemnidad del pedido, que es basado en el versículo 13 solamente. La solemnidad del pedido es el primer punto principal. Lo primero que encontramos en el versículo 13 es te mando. Pablo, al presentar este pedido, lo hace de una manera solemne, de una manera rigurosa. Fíjense que nos dice, fíjate, te aconsejo, Timoteo, que hagas esto. Él no le dice, fíjate cuando puedas de cumplir esto que te voy a pedir. Él le dice, te mando. Está utilizando un modo imperativo, le está diciendo, hace esto. Te mando a que hagas esto. Empiezo a pensar cuando esta forma de hablar, me imagino a un padre. Acuérdense que hemos hablado, ¿no?, de esa relación que había como padre e hijo, ¿no? Me imagino a Pablo sentándose y hablando con Timoteo como un padre hacia su hijo, dándole un encargo muy importante. No sé si alguno de ustedes ha vivido esto, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces mi mamá decía, mirá, hijo, me voy a comprar, no hagas lío. Él no dice, tal vez no hagas lío, te aconsejo que no hagas lío. Me decía, no hagas lío. ¿Está bien? Estaba haciendo una manera, te mando que te portes bien. O cuando, no sé, alguno de ustedes ha pasado que su papá decía, bueno, ibas a la casa, ¿no?, de un tío, te dejaban ir, ¿qué te decía? Hijo, vas a la casa de la tía, te mando que te portes bien. No tal vez portarte bien. No importa que la tía sea alguien que te dé todos los gustos, que te haga todas las cosas que vos querés, portate bien. ¿Está bien? No está utilizando un modo tal vez para darle una posición, si le parece. Él está hablando con toda autoridad a su hijo, le dice, te mando. La palabra griega que Pablo utiliza para mandar acá es la palabra parangelo. Cuando él habla de te mando, él está utilizando la palabra en griego parangelo. ¿Qué significa parangelo? Es una palabra compuesta. La primera parte, para, significa al lado. Y la segunda parte, angelo, significa anunciar. O sea que parangelo quiere decir anunciar al lado. Es utilizado, por ejemplo, para dar la idea de entregar un encargo a alguien, por así decirlo, en presencia de esa persona. O sea, cuando yo vengo, no sé, tengo que hacerle un encargo a Isaías, le digo, Isaías, me junto con Isaías y le digo, Isaías, necesito que hagas esto. No se lo mando a decir por otro, no le mando no sé, otro intermediario, yo voy a la presencia de él y le digo, mira, necesito que hagas esto. ¿Está bien? Por eso es al lado. Anunciar al lado. ¿Está bien? Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 4, ahí encontramos la palabra parangelo. Fíjense, dice, Jesús está reunido con su discípulo, en Hechos 1:4 le dice, y estando juntos, ¿ven? Está Jesús con los discípulos, les mandó, parangelo, les mandó al lado de ellos que no se fueran de Jerusalén. Jesús les está encargando, diciendo, les mando. Jesús lo está mirando todo, le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no se cumpla la promesa que yo les hice de que va a venir otro en mi lugar. ¿Está bien? Ahí está hablando de parangelo. Entonces la pregunta que nos hacemos es, pero si está mandando Pablo una epístola, una carta, ¿por qué utiliza parangelo? Si él no estaba al lado de Timoteo para hablarle. Bueno, ¿por qué utiliza entonces parangelo? Porque es como si el apóstol estuviera diciéndole a su hijo en la fe, te doy este encargo como estando frente a vos. ¿Ven la solemnidad? Él le está diciendo, yo te mandé esta carta, pero hacé de cuenta que yo estoy al lado tuyo diciéndote esto que te voy a decir. ¿Ve la diferencia? No importa que yo esté lejos. Yo utilizo esta palabra, parangelo, dándote a entender que es como si yo estuviera ahí al lado tuyo y te lo estoy diciendo cara a cara, Timoteo. Esto que te mando, este encargo, te lo mando por carta, pero tomalo en cuenta como si yo te lo estuviera diciendo así, face to face. ¿Está bien? No me dedico a eso, pero para darse una idea, ¿está bien? Yo al lado, como si estuviera al lado tuyo, es lo que te voy a decir. ¿Por qué esto? Así, porque era necesario que Timoteo tuviera muy en cuenta esta que le va a decir.
Hasta acá le viene diciendo, huye de estas cosas, pelea la buena batalla de la fe, pero ahora te mando. ¿Y por qué uno manda? Para que la otra persona obedezca. Bueno, voy a seguir sacando. Para que obedezca. De hecho, por ejemplo, esta palabra parangelo se utilizaba mucho en aquellos tiempos para el servicio militar. ¿Está bien? El capitán iba y daba una orden, le decía, soldado, vaya a hacer esto. Entonces decía, parangelo, le decía, y la orden que le pedía. Entonces, ¿qué tenía que hacer el soldado? Tenía que obedecer. ¿Está bien? Ahora bien, ya es solemne en la forma que él se lo pide, pero también es más solemne, ¿por qué? Porque él le dice, te mando, y lo presenta, dice, ¿qué es lo que vemos en el versículo que leímos? Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo. Fíjense que todavía, como si no fuera suficiente la importancia que le da el pedido de decirle, parangelo, como si estuviera al lado tuyo, le dice, como si yo estuviera al lado tuyo, te mando este encargo delante de la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio buen testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. O sea, todavía más fuerte toma, es más solemne todavía. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué hace estas dos menciones? ¿No era suficiente con decirle parangelo, con decirle te mando? ¿No alcanzaba ya con eso para que Timoteo entendiera de qué era? ¿Por qué pensar que Timoteo necesitaba todavía hacer esta mención de Dios y de Jesucristo? ¿Cuál sería el motivo? Bueno, me puse a estudiar y vi el comentario de Hendriksen, en el cual él habla sobre dos razones importantes que Timoteo tiene que tener muy presente. Si él hace estas dos menciones es porque el comentarista Hendriksen estima que hay dos cosas importantes que quiere que Timoteo tenga muy en cuenta. ¿Cuáles son estas dos? Bueno, con respecto a la primera que vimos, ¿cuál es la primera? Delante de Dios que da vida a todas las cosas. Con respecto a la primera, lo que Pablo le está queriendo hacer acá a entender a Timoteo es recordarle que Dios es el que da vida a todas las cosas. ¿El que le da vida a quién? Al hombre y la mujer. Por lo que le da este concepto para que Timoteo no tenga miedo de lo que le pudiera pasar o lo que le podrían hacer otros hombres por cumplir lo que Pablo le va a pedir. A ver, para traducirlo de una manera más concreta, Pablo muchas veces sufrió muchas situaciones, muchas persecuciones, casi lo mataron por hablar la verdad. Entonces es muy probable que él dice, Timoteo, mirá, te mando y esto que te voy a mandar, sé que tal vez va a hacer que vas a ser perseguido, va a hacer que muchos te van a tratar mal. Tal vez alguno hasta te quiera matar por esto que vas a hacer. Pero sabe una cosa, Timoteo, Dios es el que da vida a todas las cosas. En Él está dar la vida y en Él está de sacarla. Por lo tanto, no tengas miedo de lo que alguno pueda llegar a hacerte. Porque Dios tiene el control de todo. Eso es lo que le está diciendo. Timoteo, hijo, quédate tranquilo. Sé que tal vez al cumplir este mandamiento te van a perseguir, te van a vituperar. Yo he vivido, lo sé, Pablo capaz que no lo está diciendo acá, pero él está pensando que yo he vivido momentos en el cual me apedrearon. Yo he padecido naufragio, yo he padecido azote, he estado encarcelado, pero ¿sabe una cosa? Dios tiene el control. Aunque estuve en la cárcel, Dios seguía teniendo el control. Aquel que quiera vivir piadosamente, aquel que quiera vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene que estar seguro que va a padecer persecución. Ya lo hemos visto antes, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución.
No pienses de que porque amás a Cristo ahora todo va a ser perfecto y no, vas a ser perseguido, vas a ser burlado, no te van a comprender. Pero ¿sabe una cosa? No te olvides que Dios es el que le da vida a todas las cosas. Él tiene el control. Tengamos plena certeza y confianza que Dios no solamente es el que da la vida, sino también es el que la preserva. Y que Él tiene el control de todas las cosas. Por ello, vivamos bajo esta idea sin temor a lo que nos pueda pasar. Esa es la primera idea por la cual Pablo le está diciendo a Timoteo, delante de Dios queda abierto todas las cosas. Mirá, no tengas miedo, no tengas temor, no va a pasar nada. No va a pasar nada que Dios no quiera que pase, porque Él es el que da vida a todas las cosas. Con respecto a la segunda mención que hace, que dice, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué es lo que acá está queriendo transmitirle Pablo a Timoteo? Bueno, le trae a su pensamiento la actitud de Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud de nuestro Señor? De cómo Él testificó con toda verdad, ¿delante de quién? De Poncio Pilato, que era un enemigo de la verdad. Él habló con toda verdad y actuó con toda verdad delante de un enemigo de la verdad. Por lo tanto, Él hizo una buena, o también esa palabra buena se traduce como excelente, profesión, no solamente de palabras, sino también de hecho. Si quieren lo podemos ver. Miren la actitud del Señor. Primeramente en Mateo capítulo 27, versículo 11 al 14. Mateo 27, 11 al 14. Dice, Mateo 27, 11 al 14. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, de Pilato. Y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? O sea, ¿no te vas a defender de todo lo que te están acusando, de todo lo que dice? Te están hablando, diciendo barbaridades de vos, ¿no vas a abrir la boca? Y Jesús no abrió la boca. Dice, versículo 14, pero Jesús no le respondió ni una palabra. ¿Ven qué buena profesión? ¿Ven su actitud mansa? Yo me pongo a pensar, a veces no acusan de algo, a veces con fundamento, ¿no? Pero a veces sin fundamento, y cómo enseguida saltamos, no, esto no es así. Y él dice que no dijo nada. Y fíjense la actitud de un inconverso como Pilato, de un enemigo de la verdad. ¿Qué hace? Dice, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho, dice. Este es un hombre especial. Lo están acusando y no dice nada. Le pregunto, me dice, tú lo dices, una actitud humilde. Fíjate ahora, hay muchos textos que hablan, ¿no?, de las conversaciones entre Jesús y Pilato, pero quiero llevarte a uno, mira, uno todavía más hermoso, una charla bien íntima. Solamente alguien como Juan nos puede dar esta idea. Fíjense, el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 34 al 37. Miren la confesión que hace Cristo y cómo esto nos da una buena profesión, un buen testimonio de la verdad. Fíjense. Versículo 33, para empezar a entender mejor, dice, entonces Pilato
volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Lo descolocó Y Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? ¿Qué me está queriendo predicar? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? O sea, tu nación, los que supuestamente son los que... o sea, piense esto, a Pilato le habían llenado la cabeza de que supuestamente Jesús decía que él era el rey de los judíos y que por lo tanto era como el rey de toda esa nación. Entonces él está diciendo: bueno, supuestamente me han dicho que vos sos el rey de los judíos, pero ahora estos que son tus súbditos están en contra tuya. ¿Cómo es la mano? Pero entonces Jesús le responde nuevamente. ¿Qué le dice? Él le dice: ¿qué le has hecho? En el versículo 35, le está preguntando a Pilato: ¿qué le hiciste supuestamente a tus súbditos? Si vos sos su rey, algo le hiciste porque ahora te quieren matar. Pero él, ¿qué les dice? ¿Qué le responde el Señor? Fíjate, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, no te confundas. Yo tengo un reino, pero mi reino no es este. Otra vez Pilato no entendía nada. Entonces le dice Pilato: entonces vos sos rey, luego eres tu rey. Entonces Jesús le responde: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Vos no me entendés por qué, porque no vivís la verdad, no conocés la verdad. Si no, la verdad te hubiera hecho libre, pero a vos entonces no lo conocés, no entendés. Entonces, ¿cómo termina Pilato? Se ríe y dice: ¿qué es la verdad? ¿Ven la buena profesión del Señor? Hablando correctamente, utilizando las palabras justas. Aun cuando es indagado, Él le dice: no te confundas. Estos que vos pensás que son mis súbditos, no son mis súbditos. Si no, ellos pelearían por mí. Mi reino pertenece a otro lugar. Yo soy de otro lugar. ¿Y nosotros qué podemos decir ante esto? Reconocemos también, decimos: mira, mi reino no es este lugar. Si soy perseguido por Él, lo entiendo. ¿Por qué? Porque mi reino está en otro lugar. Mi rey está allá en el cielo, haciendo una casa para mí. Y un día me voy a encontrar con Él. ¿Qué quiere decir entonces esta idea de dar testimonio de la buena profesión? Bueno, al recordar a nuestro Señor Jesucristo, lo que el apóstol Pablo hace con Timoteo, no hace más que ¿qué? Como dice Gordon Fee, dice: lo que él hace al hablarle de esta manera a Timoteo, busca estimular en Timoteo la perseverancia en cumplir continuamente este mandato. Él está diciendo: no te olvides de lo que Jesucristo hizo por nosotros, cómo Él no contestó, cómo como un cordero fue llevado ante sus trasquiladores y no abrió la boca, cómo en Él se cumplió la profecía de Isaías: como cordero fue llevado al matadero y su boca no abrió. Recordalo, Timoteo, y que eso te ayude a perseverar cuando no te quede nada, cuando no puedas más, cuando veas que por cumplir este mandato que te voy a dar no puedas más. Recordá a Jesucristo y a su sacrificio en la cruz. Y hoy te animo. Y no te animo a decir, porque tenés un problema, decirte: bueno, mirá, quédate tranquilo porque el problema se va a solucionar. No, no te voy a decir eso, porque no sé si se va a solucionar.
Y no soy Dios para determinar cómo se van a dar las cosas. Hoy la mejor forma de alentarte es decirte, recordá a Jesucristo. Recordá la buena profesión que Él hizo. Recordá cómo Él lo hizo, lo que hizo, lo hizo por amor a vos y a mí. ¿Hay acaso algún otro incentivo mejor que eso para perseverar? No existe otro mejor incentivo. Perseverá pensando en Jesucristo, que eso sea el motor de seguir adelante, aún en momentos difíciles. En conclusión, entonces, a este punto y a este versículo 13, el mandato que Pablo le da a Timoteo y a cada uno de nosotros tiene que ser obedecido sin temor y con perseverancia. Lo que Pablo sintéticamente le está diciendo es, te mando lo que te voy a mandar, hacerlo sin miedo y hacerlo siempre perseverando, siempre para adelante. Dale para adelante. Bueno, dijimos te mando. Y esto que te voy a mandar, sin miedo y con perseverancia. Pero ¿cuál es ese mandamiento? Bueno, este es el punto central de nuestra exposición. ¿Cuál es ese mandamiento? Versículo 14. Le dijo, te mando que sin miedo y con perseverancia, y viene el mandamiento y el desafío general que te voy a dejar en esta noche, que es que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Este es el punto principal de la exposición. Este es el punto máximo al cual vamos a llegar en esta exposición. Hemos caminado en estos 6 sermones para llegar a este versículo 14. Timoteo, guarda el mandamiento. Te mando que guardes el mandamiento sin mancha y sin reproche hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El punto número 2 de la exposición de hoy es buenos guardianes de la verdad. La palabra en griego que Pablo utiliza acá para guardar es la palabra tereo. Tereo, así es fácil. Tereo, que significa vigilar, que significa preservar, que significa custodiar. Esta palabra nos da la idea de que es una acción no solamente de un momento, sino que es continua y constante hasta un tiempo determinado. Y de ese tiempo nos vamos a ocupar ahora en un ratito, pero date esta idea. Cuando él habla de que guarde, lo que está diciendo es, vigilá este mandamiento que te doy, cuidá de este mandamiento que te doy, preservá del mandamiento que te doy. Bueno, ¿cuál es el mandamiento? Bueno, para poder entender bien, yo te dije que este versículo es más importante, lo que hice fue, vamos a analizar y te voy a enseñar, hace un tiempito decíamos de empezar a aprender cómo estudiar expositivamente. ¿Se acuerdan que decíamos la importancia? Bueno, acá te voy a dar un secreto de cómo hacerlo, por ejemplo. Para analizar este versículo y poder hacerlo expositivamente, una de las cosas que tenés que hacer que te va a ayudar es hacerle preguntas al texto. Agarrar el texto, agarrar este versículo 14, mirá, ponételo a leerlo conmigo, mirá. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, para poder analizarlo expositivamente y sacarle jugo a este versículo, lo que tenés que hacer que es hacerle preguntas a este texto. Y yo le hice 3 preguntas, y esas 3 preguntas me sirvieron para poder analizarlo de la mejor manera. Y a ver, te voy a dar un ejemplo para que puedas entenderlo, ¿está bien? La primera pregunta que me hago con el texto es, ¿qué es lo que debe guardar? Mira ahí, conmigo, el versículo, decís,
que guardes el mandamiento. ¿Qué es entonces lo que él debe guardar? El mandamiento. ¿Ve? Eso de empezar a pensar expositivamente. ¿Qué es lo que tengo que guardar? El mandamiento. Bueno, la pregunta es, ¿a qué mandamiento se refiere Pablo? Porque es como una pregunta muy ambigua, es como que no da mucho más énfasis de qué es. Bueno, hay diferentes posturas al respecto entre comentaristas bíblicos. Pero yo prefiero quedarme nuevamente con la que Hendricks se nos da. Él expresa de esta manera, él dice que esta comisión, precepto o mandato, o sea, este mandamiento comprende todo lo que se le ha ordenado hacer a Timoteo con respecto al ministerio del Evangelio y el gobierno de la Iglesia. Te lo vuelvo a repetir. Hendrickson dice que lo que Pablo habla con respecto al mandamiento es que este mandamiento, esta comisión, este mandato que Pablo le da a Timoteo, comprende todo lo que se le ha ordenado hacer con respecto al ministerio del Evangelio y al gobierno de la Iglesia. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir esto? Parecen palabras muy difíciles, pero te lo voy a hacer traducir bien simple. ¿Te acordás que al principio dijimos que el propósito de la carta de Pablo a Timoteo, ¿cuál era? Poder corregir cosas que estaban pasando mal con respecto al Evangelio y ordenar situaciones que había en la iglesia, ¿te acordás? Ese era el propósito de toda la carta. Después vamos a ir analizándola toda la carta, pero pensemos en esto. Él le dice, yo te dije, el propósito es luchar contra malas enseñanzas que están habiendo en la iglesia y ordenar varios ámbitos de la iglesia, ordenar cómo tenían que ser llevada la reunión, cómo tenían que ser los ancianos, todo eso se lo enseñó durante toda la carta. Ahora lo que está queriendo dar acá a entender que es, que guarde el mandamiento que sería todo lo que yo te enseñé, no solamente en esta carta, sino en realidad todo lo que yo te vengo enseñando, Timoteo, desde que nos conocemos, todo lo que yo te di, todo lo que yo te enseñé, es lo que ahora te mando a que vos guardes. Eso es lo que está queriendo decir Hendrickson. Todo lo que yo te enseñé y específicamente lo que te digo en esta carta es lo que te mando que guardes. Esto quiere decir, en otras palabras, que todo lo que Pablo le ha transmitido a Timoteo debe hacerse tres cosas. Lo que Pablo le ha transmitido a Timoteo debe primero ser retenido correctamente. Ahí está pidiendo lo que guarde. Una forma de guardar, ¿cómo es primeramente? Que todo lo que te transmití, Timoteo, sea retenido correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no se le debe agregar ni quitar nada. Te vuelvo a repetir. Lo primero que está queriendo decirle Pablo a Timoteo es retener correctamente todo lo que te transmití. O sea, no le agregues nada ni le quites nada. Segunda de Timoteo 1:13 nos da esta idea. ¿Qué dice? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Ves? Le está diciendo lo mismo ahí, de vuelta. Pablo le dice a Timoteo, todo lo que te di, retenelo tal como lo escuchaste de mí. No le cambies nada, hijo. No le agregues nada y no le quites nada. Entonces, primeramente al guardar, él está diciendo, retener correctamente. Pero en segunda medida, ¿qué le está queriendo decir? Protegelo tenazmente. No solamente retenerlo correctamente, sino también protegelo tenazmente. Pelea la buena batalla de la fe. Tenazmente luchá por lo que te enseñé. ¿Qué quiere decir protegido tenazmente? Tiene que ser protegido tenazmente de cualquier ataque o amenaza de cambiarlo, de diluirlo o de reemplazarlo por otras enseñanzas o doctrinas. Ese evangelio que yo te transmití, Timoteo, no lo cambies, no lo vayas mutando. Pero tampoco lo diluyas. Y mucho menos se te ocurra reemplazarlo
por otro evangelio. Hay un versículo muy claro que Pablo habla en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Le dice a los Gálatas, estoy maravillado. No está hablándole muy tranquilo Pablo, estaba un poco nervioso. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Le dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ustedes permitieron que algunos lo diluyan, que algunos lo cambien, que algunos lo transformen. No lo guardaron correctamente el evangelio que yo les transmití, que no fue algo que yo inventé, algo que Cristo me dio. Como dijimos en la Santa Cena que dijimos, esto que les di es lo que Cristo me dijo que les dijera. No lo cambien. Acá le dice lo mismo. No puedo entender que tan rápido todo lo que les transmití de la gracia, ustedes lo cambiaron. ¿Y qué dice? No es que hay otro, sino que hay algunos que lo cambian. No existen 2 evangelios, no existen 5 evangelios, no existen diferentes evangelios. El evangelio es uno solo. Es el que nos está transmitido por medio de la palabra. El problema es que existen algunos que lo pervierten, lo diluyen, lo transforman, lo cambian, lo reemplazan. Y Pablo empieza a hablar, le dice, si aún nosotros, yo mismo, o viniera el ángel Gabriel acá y os anunciare otro evangelio diferente del que os anunciamos, sea anatema, sea maldito. Y si por la duda le queda otra duda, le vuelvo a leer en el 9. Como antes hemos dicho, le vuelvo a repetir también ahora, si alguno les predica un diferente del evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué le está diciendo él? Sean buenos guardianes del evangelio, de la verdad. No permitan que le cambie eso que ustedes han recibido. La palabra que los transformó tiene que ser retenida correctamente y tiene que ser protegida tenazmente. Pero ¿qué también le está queriendo decir Pablo? Le dije, retenido correctamente. Les dije, protegido tenazmente. Pero también, ¿qué te dije? Preservado fielmente. La mejor manera de que la verdad se mantenga es que la preservemos. ¿Y cómo la preservamos? Fielmente. ¿Y cómo se preserva fielmente? Esto se logra en mayor medida por la enseñanza, o sea, la transmisión de todos estos principios que nos hemos enseñado. O sea, Pablo está diciendo, lo que yo te enseñé a vos, Timoteo, ahora estos principios que yo te enseñé, transmitilo. Para que se puedan preservar, transmitirlo. ¿Y cómo tenés que transmitirlo? Fielmente. ¿A quiénes? Bueno, primeramente, a otros hombres fieles que a su vez tengan la capacidad de enseñar. Acá hablo de hombres y mujeres. Él está diciendo, buscá hombres fieles. ¿Por qué tienen que ser fieles? Porque a su vez ellos tienen que seguir transmitiéndolo fielmente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice? Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí, ¿ves? Lo que yo te transmití ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ves? Como pastores tengo la obligación, tengo el mandato de Dios de transmitir fielmente a quién primeramente, a otros hombres fieles. Que no solamente sean fieles en retenerlo, sino también idóneos para transmitirlo también fielmente. De esta manera, ¿qué hago? Preservo el mandamiento que me han dado. Pero no solamente enseñado a hombres fieles, sino también, en otro sentido, a todos los hermanos en general. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Fíjate lo que dice. Si esto enseñas a los hermanos,
serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Acá está hablando con respecto a la predicción de la apostasía, pero en sí, esto encierra un principio más general que lo que habla de la apostasía más arriba. El principio general, ¿qué es? No solamente enseñarle a hombres idóneos esto, sino a todos los hermanos. ¿Se acuerdan de lo que había hecho Pablo cuando había estado en Éfeso? Durante día y noche, por 3 años, estuve enseñando. ¿Dónde? En la escuela, en las plazas, en las casas. No he rehusado. A todos les he enseñado. He gastado mi tiempo enseñándoles. Por lo tanto, también la mejor manera de preservar este mandamiento fielmente es transmitiéndoselo en una enseñanza a hermanos idóneos, a siervos y siervas idóneas, que a su vez puedan transmitirlo a otros, pero también en general a todos. ¿Esta es la única manera de preservarlo fielmente? No, es la fundamental, pero también hay una más. ¿Cuál es? Por medio de la corrección a aquellos que están equivocados. Pero ¿cómo tiene que ser esa corrección? De una manera humilde y amorosa. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. A los que están confundidos tienen que ser corregidos, pero ¿cómo? Dice acá, con mansedumbre, no contencioso, sino con amor, con humildad. ¿Se acuerdan? ¿Ven ahora por qué necesitamos las primeras virtudes que vimos anteriormente? Persigue la humildad, persigue la mansedumbre, persigue la paciencia. Las va a necesitar para poder corregir a los que están en el error, porque tal vez de esa manera Dios le otorga el arrepentirse. Entonces, en otras palabras, como te dije, lo que Pablo entonces le transmite es, y repasamos, retenido correctamente, protegido tenazmente y preservado fielmente. ¿Cómo lo preservamos fielmente? Transmitiendo los mismos principios a hombres idóneos y a todos los hermanos en general, y corrigiendo con amor y humildad a los que están en el error. ¿Vamos bien hasta acá? Queda un poquito nomás. Este es el deseo en sí de Pablo. Esto es lo que Pablo está queriendo que haga. Él termina la primera carta diciendo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Ves? Pero, en realidad, si lo vemos con una mayor perspectiva, hasta acá vemos que es el deseo de Pablo, ¿no? Pero en realidad, si lo vemos con una mayor perspectiva, es lo mismo, es el mismo deseo, es el mismo espíritu que Cristo tenía cuando nos comisionó en la comisión que nos dio. ¿Cuál? Ya sabemos, Mateo 28. ¿Qué dice Mateo 28, versículo 19-20? La gran comisión, todos los conocemos estos versículos, pero repasémoslo ahora de acuerdo a lo que leímos. Y fíjense si no están de acuerdo a lo que Pablo dice y con respecto a lo que Jesús dice. Mateo 28, 19, lo que leemos sobre la gran comisión. Decime si no parece que Pablo está transmitiendo exactamente lo que Jesús dice. ¿Qué dice Jesús? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas de acuerdo a como yo se las he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ves? Si te pones en la primera capa, ves a Pablo. Pero si te vas un poco más arriba, ¿a quién ves? A Cristo, transmitiendo exactamente lo mismo, diciéndole, hagan discípulos.
¿Y cómo tienen que ser estos discípulos? ¿Cómo los hacen? Enseñándoles que guarden todo lo que yo les mandé. Guarden lo mismo que yo les dije. Seguimos, porque se nos va la hora. Te dije, vamos a hacerle preguntas al texto. Ya le hicimos una. Nos quedan dos todavía. Las otras dos son más cortitas, no te hagas problema. Pero ¿ves? Empezás a entender cómo se piensa positivamente, vos tenés que hacerle preguntas. Los que están enseñando tengan esta idea. Vos tenés que hacerle preguntas al texto. La primera pregunta que yo le hice al texto es, ¿qué es lo que debe guardar? ¿No? La respuesta, ¿cuál era? El mandamiento. La segunda pregunta que le hago al texto, y ayúdame vos para que así lo hagamos interactivo. ¿Cómo se debe guardar? Primero dijimos, ¿qué es lo que se debe guardar? ¿Ustedes que me respondieron? El mandamiento. Ayúdeme, che, pónganle onda. La segunda pregunta que le hago es, ¿cómo se debe guardar? ¿Cómo se debe guardar? Bien, ahí Hilda tiró. ¿Cómo entonces, Hilda? Sin mácula ni reprensión. Ahí está la respuesta, ¿ves? Le preguntamos el texto nos responde. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se debe guardar? El mandamiento. ¿Cómo se debe guardar? Sin mácula ni reprensión. Entonces ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿qué significa sin mácula ni reprensión? Lo que nos está queriendo decir sin mácula ni reprensión es que la actitud que se debe tener con respecto a cumplir este mandamiento es procurar siempre que no sea contaminado o ensuciado con las cosas de este mundo, que no se manche con las cosas de este mundo. ¿Qué son las cosas de este mundo? Tendencias actuales, modas actuales, malas interpretaciones doctrinales. Pablo está diciendo a Timoteo, no permites que se manche con ninguna cosa del mundo, con ninguna filosofía humana, con ninguna práctica de los judaizantes. ¿Pero qué más le dice? Sin reprensión. ¿Qué significa sin reprensión? Que nosotros mismos seamos un ejemplo para los demás de cómo debe ser guardado. Presentándonos en todo momento como irreprensible. O sea, no solamente tengo que procurar que lo guarde, que no se contamine este mandamiento con las cosas de este mundo, sino yo ser un ejemplo, decir, no voy a permitir en mi vida que este mandamiento del Señor se contagie con las cosas del mundo. No lo voy a permitir en mi vida. Voy a ser un ejemplo. Y a veces dice, bueno, irreprensible, solamente Pablo le pide a Timoteo que los ancianos sean irreprensibles. Sí, en un sentido para ellos, pero en un sentido general es para todos. Para todos. Fíjate 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. ¿Qué le dice? 2 de Pedro 3, 14. Lo que le complica buscar, no lo busque. Yo te lo leo, te dije. Dice... Escúchame, dice, mirá, por lo cual, oh amados, ahí le está hablando a toda la iglesia, no le está hablando solamente a los líderes, ni a los pastores y los ancianos, está hablándole a todos. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, ¿cómo? Sin mancha y sin reproche, o sea, irreprensibles, en paz. ¿Ves? Piensan igual que Pablo. Pedro, hermanos, todo lo que se le ha enseñado, guárdenlo sin mancha y sin reproche, sin reprensión, irreprensible. ¿Qué está diciendo ahí? Muestren con su vida lo que es verdad del Evangelio. No es solamente algo bonito que expresamos al mundo, sino es algo que nuestras vidas lo viven. Algo que en nuestra vida lo experimentamos y lo llevamos ¿a dónde? ¿A dónde vamos? Lo lleva a Isa y Anto a la facultad, lo lleva a Yani al taller de costura, lo lleva a Analía al negocio, lo llevamos a todos lados. Porque si no es bonito predicarlo, pero si no lo vivo en mi vida, ¿cómo las personas van a creerlo? ¿Hacemos una pregunta más al texto? Le hicimos la primera pregunta, ¿qué es lo que se debe guardar? El mandamiento. ¿Cómo se debe guardar? Ustedes me dijeron, sin mancha o sin mácula ni reprensión. La tercera pregunta que le hago al texto, y con este terminamos. ¿Hasta cuándo se debe guardar?
¿Hasta cuándo se debe guardar? ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué nos responde? Vamos, más fuerte. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Esto es un ejemplo que les doy para que cada uno de ustedes en su casa empiecen a pensar positivamente. Se lo dijimos, no es algo que solamente el pastor lo va a hacer. Cada uno de ustedes empiece a hacer este ejercicio. Este es un consejo para empezar a entender mejor. Hágale pregunta al texto. Bueno, ¿qué es lo que tengo que guardar? ¿El mandamiento? ¿Cómo lo tengo que guardar? Sin mancha ni reprensión. Son preguntas, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Hasta? Acá tenemos 3 preguntas y la encontramos fácil. Pero la idea es que vos puedas ejercitarte en esto. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Ahí dijo, hasta que Cristo venga, es bastante fácil. Esto quiere decir, hasta el final de nuestra vida terrenal, o si así Dios lo dispone, hasta la venida de Cristo, la manifestación gloriosa de nuestro Rey eterno. Y te lo voy a citar solamente una vez más a Hendrickson. ¿Qué dice Hendrickson al respecto? Dice, esta aparición o manifestación, escuchá por favor esto, dice, esta aparición o manifestación es literalmente la epifanía de Cristo. Aparición significa, viene el griego epifanía, la aparición, la manifestación de Cristo, el primer destello de la aurora. Esto es, aquella aurora que todo creyente, aquel amanecer que todo creyente espera con anhelante expectación, el nacimiento, el amanecer, para ya nunca más volverse a poner del sol de justicia que en sus alas traerá salvación. La aurora del nuevo amanecer en el cual Cristo, el sol de justicia, traerá en sus alas la salvación. El cumplimiento de la profecía de Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Más a vosotros, Malaquías 4:2, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿El sol cómo utiliza? S mayúscula, ¿qué está hablando? De un nombre. El sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Vieron? ¿Me pudieron escuchar? ¿Me pudieron entender, hombres, mujeres? ¿Me pudieron comprender lo que está diciendo acá? ¿Hasta cuándo perseverar? ¿Hasta cuándo guardar este mandamiento? Hasta que Cristo venga, o hasta que Él nos llame a su presencia, hasta que el sol de justicia nazca, y entonces podamos ver a nuestro Rey, hasta que Él diga, venid bendito de mi Padre. Es la aurora que Zacarías, el padre del Bautista, no el profeta Zacarías, sino Zacarías, el padre de Juan el Bautista, profetizó. Él profetizó sobre esa aurora. Fíjense que él dijo, Lucas 1, 78 y 79, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Zacarías profetizó, y los apóstoles lo vieron en gloria, lleno de gracia y verdad, Juan 1:14, y vimos su gloria, lleno de gracia y verdad. Nosotros pudimos ver hemos recibido solamente, hoy hablamos, Él ha abierto nuestros ojos para poder ver, pero ninguno de nosotros ha visto todavía a Cristo. Los apóstoles sí lo vieron, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios habitó, nosotros lo vimos, lleno de gloria, de gracia y verdad. Zacarías dijo, va a venir uno así. Pero ¿saben cuál es la esperanza que tenemos? Que un día nosotros también lo vamos a ver. Y ya no como un hombre así nomás, sino como el Cordero inmolado, poderoso en gloria, como un rey que asumirá su lugar y juzgará a las naciones con poder y gloria.
y ante el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es la manifestación que cada uno de nosotros espera, uniéndolo al clamor del Espíritu, diciendo juntamente con Él, sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22. Yo lo espero. Había un corito, cantábamos antes chiquitito, que decía, te espero Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. ¡Qué verdad! Y cantábamos y terminábamos el coro diciendo, porque tú eres lo único que tengo. Y realmente es lo único que tenemos. Es lo único que esperamos. Vamos a hacer la conclusión final. Quedará para el próximo sermón la doxología preciosa que Pablo escribe en los últimos versículos. Iba a mencionarlo, pero cuando empecé a estudiarlo vi, dijo, es una alabanza de Pablo terrible. Pablo tendría que haber sido libre de alabanza. La doxología que da después de esta explicación que da es hermosa. La vamos a analizar aparte. Va a ser como la frutilla del postre de todo esto. Pero hoy sí podemos. Hoy vamos a hacer un ejercicio final. Hemos determinado, hemos visto que el Señor en este tiempo, Él habla claramente a través de su palabra. Por lo tanto, Él nos está hablando a cada uno de nosotros y quiero que hagas este ejercicio para entender lo que Él te está hablando en esta noche. Pensá mentalmente, te vuelvo a leer versículos 3 y 14 y te pido que hagas el ejercicio de poner tu nombre ahí. Al empezar el versículo 3. O sea, esto sería así, por ejemplo. Sergio, te mando delante de Dios. Poné tu nombre ahí. Es decir, Mirta, te mando delante de Dios. Imagínate que Pablo dijimos que el desafío este es para cada uno de nosotros. Entonces, Pablo te está desafiando a vos, Mirtita. Te está diciendo, Mirtita, te mando delante de Dios. Isaías, Carlitos, te mando delante de Dios. Analía, Sonia, Claudia, les mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que Él te mando, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.